Casi nos encontramos ante un nuevo vídeo, ante un nuevo ejercicio de física. En este caso trataremos con el electromagnetismo, todo ello en circuitos eléctricos, en el cual nos presentan el siguiente circuito, el cual nos dan valores de resistencia para cada una de ellas y esta fuente de voltaje de 12 voltios. ¿Y qué nos pregunta? Nos pregunta la resistencia equivalente de todo el circuito, la intensidad total que circula por él y la intensidad y el voltaje en cada una de las resistencias. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar nuestro problema. Entonces tenemos una fuente de voltaje, la cual por aquí va a venir una intensidad total. Esta intensidad total va a llegar aquí, a estas dos resistencias, la cual vemos que se dividen y que están en paralelo. Por lo tanto, por aquí vendrá una intensidad I3 y por aquí abajo, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí, vendrán una intensidad I4. Estas dos intensidades que se han separado volverán aquí y aquí de nuevo volveremos a tener esa intensidad total. Por lo tanto, este es nuestro problema, ¿de acuerdo? Este es nuestro problema. Entonces, vamos a ir primero paso a paso. Resistencia equivalente. Por lo tanto, nuestra resistencia equivalente, vamos a ver las resistencias. Vemos claramente que estas dos resistencias están en serie y que estas dos de aquí están en paralelo. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la resistencia en paralelo, esta resistencia equivalente en paralelo que tenemos aquí, y simplemente será sumarla con estas dos, pues ya estarán las tres en serie. Por lo tanto, resistencia, ¿vale? Vamos a llamarla así, resistencia en paralelo. Pues esta resistencia en paralelo se calcula como 1 partido de la resistencia en paralelo, ¿vale? Muy importante conocer la fórmula de las resistencias en paralelo, será 1 partido de R3 más 1 partido de R4. Esto, ¿vale? Utilizando matemática, ¿vale? Será R3 más R4 entre R3 por R4. Por lo tanto, la resistencia en paralelo será igual R3 por R4, perdonad, por R4 entre R3 más R4. R3 vale 15 ohmios por R4 que vale 10 entre 15 más 10. Tendríamos 150 entre 25 que sería 6 ohmios, ¿vale? 6 ohmios, un número entero que quiera que no, siempre se agradece, siempre se agradece. Por lo tanto, ¿cómo quedaría este circuito equivalente una vez calculada la resistencia en paralelo? Pues tendríamos aquí la fuente de voltaje, tendríamos aquí la resistencia en paralelo y las otras dos resistencias que tenemos. Por lo tanto, me quedaría aquí el voltaje de 12, la resistencia en paralelo, R2 y R1. Por lo tanto, vemos claramente que aquí estas están en serie. Por lo tanto, en serie, que ya será mi resistencia total, que la vamos a llamar R, será R1 más R2 más R en paralelo, que la hemos calculado antes. Por lo tanto, tendríamos 10 más 5 más 6. 10 más 5 más 6, pues sería un total de 21 ohmios. 21 ohmios. Por lo tanto, lo vamos a poner por aquí. Nuestra resistencia equivalente, que es la que no pide el problema, sería 21 ohmios. 21 ohmios. Y este circuito ya lo más simplificado posible sería la fuente de voltaje y esa resistencia que hemos calculado. 12 voltios, mi resistencia. Por lo tanto, una vez que ya tenemos el circuito lo más simplificado posible, ¿qué podemos calcular? Podemos calcular la intensidad total, que sería voltaje entre resistencia. 12 entre 21.
Y esto da igual a 0,57 amperios. 0,57 amperios. Por lo tanto, ya tenemos la intensidad total que recorre el circuito. La ponemos por aquí. 0,57 amperios. Y ahora nos vamos a la última parte del problema, el cual quizá nos pueda presentar un poquito más de dificultad, que intensidad y voltaje en cada resistencia, ¿de acuerdo? En cada resistencia. Podéis empezar por la intensidad, por el voltaje, pero en nuestro caso vamos a empezar por el voltaje, ¿vale? Por el voltaje. Entonces, nosotros vamos a ir a este circuito equivalente, ¿vale? Entonces, por aquí va a ir la intensidad que hemos calculado. Entonces, en esta resistencia en paralelo caerá un voltaje, en la resistencia R2 caerá otro voltaje, en la resistencia R1 caerá otro voltaje. ¿Cuánto caerá en cada uno? ¿Cuánto caerá en cada uno? Pues vamos a calcularlo. En la resistencia 1, vamos a llamar voltaje 1, caerá nuestra intensidad total por R1, ¿vale? Simplemente aplicando la ley de Ohm. 0,57 por 10. 5,7 voltios. 5,7 voltios. En V2 será igual a la intensidad por R2. 0,57 por 5. 0,57 por 5. Esto da un total de 2,85 voltios. 2,85 voltios. Y ahora muy importante, tenemos que observar una cosa. ¿Qué ocurre con R3 y R4? Que están en paralelo. ¿Y en paralelo qué ocurre? En paralelo ocurre que el voltaje es el mismo. Por lo tanto, V3 es igual a V4 y es igual a la caída de voltaje que se produzca en nuestra resistencia equivalente del circuito S en paralelo, esas dos resistencias en paralelo. Por lo tanto, que vamos a tener es que V3 será igual a V4, es decir, esta caída de potencial en la resistencia 4, que será igual a la caída de potencial que se produzca en nuestra resistencia equivalente en paralelo. Cuando será I por R P 0,57 por RP, que tenemos que era 6. 0,57 por 6, 3,42 voltios. Por lo tanto, en nuestra resistencia 1 caerá esta cantidad, en la resistencia 2 en esta cantidad, y tanto en 3 como en 4 el voltaje es el mismo, tendremos 3,42 voltios. Comprobación importante, vemos que nuestro voltaje total de 12 es igual, lo podéis comprobar fácilmente, es igual a V1 más V2 más VP más VP. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que ya tenemos el voltaje en cada una de las resistencias, vamos a calcular la intensidad en cada una de ellas. La intensidad en cada una de ellas. Estas dos, es decir, las dos que está aquí en serie, vemos que la intensidad que las recorre es simplemente la intensidad total del circuito. ¿De acuerdo? La intensidad total en circuito al estar en serie. Por lo tanto, I1, ¿vale? Que es la intensidad que va por la resistencia 1, es igual a la intensidad total. ¿Vale? Si hay que ponerlo, 0,57 amperios. Y 2 es igual a I total. 0,57 amperios. Y ahora cambia, ¿vale? La intensidad va a cambiar, puesto que aquí tenemos dos resistencias en paralelo. Por lo tanto, esta intensidad total que llega por aquí
va a ir una para resistencia 3 y otra para resistencia 4. ¿Cómo lo calculamos? Simplemente utilizando la ley de Ohm. Por lo tanto, I3, perdonad, I3, ¿vale? Lo voy a poner por aquí. ¿Qué será? Pues será la resistencia, ¿vale? La resistencia 3 entre el voltaje que cae ahí. ¿Cuál es el voltaje que cae ahí? V3, que es igual a 3,42 entre 15. 3,42 entre 15, que es igual a 0,228 amperios. Ya tenemos I3 y I4 pues de manera totalmente análoga. V4, que V4 es igual a V3, ¿vale? Es igual a 3,42 entre 10. Igual a 0,342 amperios. Por lo tanto, ya tenemos la intensidad que va por cada una de las resistencias. Importante comprobación, la intensidad total, que es la que venía por aquí, debe ser igual a la suma de las resistencias que se separan, de las intensidades, perdón, que se separan en paralelo. I3 más I4. 0,228 más 0,342. Y eso da un total exactamente de 0,57 amperios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este sería nuestro ejercicio. Lo hemos calculado todo aquello que nos pedía. En un circuito serie paralelo es bastante complicado que os pregunten algo más. Podéis preguntaros la potencia en cada una de las resistencias. Pero eso simplemente sería el voltaje en esa resistencia por la intensidad en esa resistencia. O la intensidad al cuadrado por la resistencia. Hay diferentes formas de calcular la potencia. Es quizás lo único que nos pueden preguntar más. Y ese sería el ejercicio. Espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda. Si es así, un like, una suscripción y cualquier duda no dudéis en dejarla en los comentarios. Arrivederci.